Cordial saludo, mi nombre es Marta Isabel Culma Soacha, mi código es 52755962. Estoy inscrita en el programa de Administración de Empresas, curso de Legislación Laboral. Estoy presentando el trabajo individual, mayo del 2015. Respecto a este trabajo, haremos un diagnóstico del trabajo colaborativo 1, en el cual vimos la película El Método, en la cual elegimos un rol, selección de candidato. Hicimos la utilización de un simulador, el cual fue apoyo por el tutor, elaboración de la hoja de vida del candidato elegido, en la cual especificamos la importancia de la EPS y del fondo de pensión. Dentro del trabajo pudimos desarrollar, visualizar y contextualizarnos con diferentes instrumentos, como lo fue el contrato de trabajo, el formulario de afiliación a una EPS y formulario de afiliación al fondo de pensión, formulario de afiliación a la ARL y formulario a la caja de compensación. También como ejercicio práctico hicimos la liquidación de la nómina del personal de la empresa aprendiendo legislación laboral limitada a 30 y 15 días que fueron dispuestos en el foro para tal fin. Como temas de profundización para esta actividad y dependiendo del rol elegido, que para mi caso es gerente de talento humano, explicaremos el capítulo 5 y 6. El capítulo 5 refiere al régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Capítulo 6. Terminaciones del contrato de trabajo, indemnizaciones y la libertad de asociación en materia laboral. Sindicatos. Primero que todo, recordemos que se configura un contrato de trabajo cuando se reúnen tres aspectos, como lo es la prestación de una actividad personal, la subordinación y una remuneración. En cuanto al servicio doméstico, se refiere a la persona natural que presta su servicio personal y frecuente en labores de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y otras relacionadas a estas actividades a cambio de un salario y por lo cual generalmente se presta el servicio en una casa de familia. Esto está bajo la subordinación y la persona puede o no residir en el lugar de trabajo. La jornada de trabajo no puede durar más de 10 horas diarias. En cuanto al salario, tienen derecho al pago del salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, este se puede componer de una parte en especie, el cual en todo caso no puede superar el 30% sobre el mismo salario. Tienen derechos a días de descanso remunerados los días domingos y festivos. Para los que trabajan por días o por horas, se hará la respectiva conversión a días y horas, la liquidación de su salario y el pago del descanso dominical será una sexta parte del valor del día trabajado. En auxilio de transporte, como generalmente ellos no perciben un salario mayor a 2 salarios mínimos legales vigentes, tienen derecho al auxilio de transporte. Si el trabajo es por días, solo los días que preste dicho servicio. En cuanto a las prestaciones sociales, tienen derecho a las cesantías y a los intereses sobre las cesantías y dotación en las fechas que lo establezca la ley. Lo anterior en los términos de prestación social vigentes señalados en la ley. No tienen derecho a la prima de servicio ya que la actividad del hogar no produce utilidades. Tiene derecho a la licencia de maternidad conforme a las disposiciones legales vigentes. Por no entenderse como trabajador permanente, no hay obligación de afiliarlo a una caja de compensación familiar. En cuanto a la seguridad social, se debe afiliarlos al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales
ya que de no hacerlo, el empleador deberá responder con recursos propios, además de las sanciones que éste podría acarrear. Cabe recordar que no aplica que estos trabajadores estén afiliados al CISBEN, ya que no es una práctica muy bien concebida. Para las vacaciones, también les corresponde por cada año de trabajo disfrutar 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado, acorde con el salario que esté devengando al momento de entrar a disfrutarlas. Indemnización por despido. Si es por decisión unilateral y sin justificación por parte del empleador, éste deberá cancelarle al trabajador el valor de la indemnización que indica la ley. Periodo de prueba. Los primeros 15 días de servicio, aunque no haya contrato por escrito. Sin embargo, si el contrato se celebra por escrito, este puede durar hasta 2 meses. Choferes de servicio familiar. Se refiere a quien conduce un vehículo, aclarando que el empleador sea un miembro de la familia a la que el chofer presta sus servicios. La jornada de trabajo son similares características a los empleados de servicio doméstico anteriormente vistos. En cuanto a las cesantías, se percibe un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año. Prestaciones que tienen derecho: la cesantía, las vacaciones, los intereses de cesantía y el suministro de dotación según las fechas reglamentarias. Tampoco tienen derecho a la prima de servicios. Trabajadores de la construcción. Las personas que se dedican a las obras y actividades por objeto construir cualquier clase o de edificios y a otros propios a esa actividad. El término del contrato de este tipo de empleados es de la duración de la obra. Cesantías. Se liquida a razón de 3 días de salarios por cada mes completo de servicios. En cuanto a las vacaciones, son 15 días hábiles y consecutivos por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año. Se causa cuando se ha servido por lo menos un mes. El Fondo de Formación Profesional. El SENA diseña y ejecuta programas para la formación de profesionales de los diferentes oficios de la industria de la construcción. Convenio 189 sobre servicio doméstico, ratificado por la Ley 1595 del 2012. Habla de los derechos que se deben respetar, que son la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En cuanto a los trabajos de menores de edad, esta edad no puede ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general. En todo caso, se deben adoptar medidas a fin de respetar la escolaridad y las oportunidades para acceder a la educación superior. Violencia en el trabajo. Se les debe brindar una protección efectiva contra toda forma de abuso y violencia y disfruten condiciones equitativas de empleo decente. En los casos de las personas que residen en sus lugares de trabajo, se les debe respetar su privacidad. Igualdad y jornada de trabajo. Se debe asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general respecto a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico. El periodo de descanso semanal deberá ser al menos 24 horas consecutivas. En cuanto al salario, deberán pagarse directamente en efectivo a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes, con excepción de que la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos. El pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque postal o giro postal por otro medio de pago monetario legal, siempre con el consentimiento del trabajador interesado. Este se puede revestir la forma de pagos en especie no menos apropiadas de que los rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal y que el valor monetario que se atribuye a los mismos sea justo y razonable.
En cuanto a la salud ocupacional, su entorno debe ser seguro y saludable, adoptando medidas según las características de estos trabajos. Estas medidas pueden ser ajustadas según resultados a diferentes consultas. En cuanto a las agencias de empleo, todo miembro deberá fijar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de empleo que contratan a trabajadores domésticos en conformidad con la legislación y práctica nacional, asegurando la efectividad de un mecanismo y procedimiento adecuado para la investigación de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas de estas agencias. Trabajadores menores de edad. Se refiere a los trabajadores menores de edad que son menores a 18 años. Autorización para trabajar. La edad mínima para trabajar son los 15 años. Los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren autorización expedida por el inspector de trabajo o por el ente territorial local y gozarán de las protecciones laborales consagradas en la normatividad vigente establecida para este fin. Autorizaciones para los adolescentes. Es función del inspector de trabajo expedir por escrito esta autorización a solicitud de los padres, del representante legal o del defensor de familia. Si no hubiera inspector, la autorización será expedida por el comisario de familia y, en ausencia de este, por el alcalde municipal. Los trabajos prohibidos para menores son los que impliquen peligro o riesgo y que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica, o los considerados como peores formas de trabajo infantil. Entre ellos están agricultura, ganadería, caza, silvicultura, trabajadores de la agricultura, explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al comercio. El otorgamiento del permiso será dado por el Ministerio de Trabajo, quien analizará las condiciones y si es viable otorgar dicho permiso. La jornada laboral. Para los adolescentes entre 15 y 17 años solo podrán trabajar jornada diurna, máxima 6 horas diarias y máximo 6 días a la semana. Para adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana hasta 8 de la noche. En caso de adolescentes embarazadas entre 15 y menores de 17 años, no podrá exceder de 4 horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales. El salario de los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al tiempo de trabajo. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. El menor tiene derecho a todas las prestaciones económicas y de salud que brinda el sistema de seguridad social. Cuanto a los celadores y vigilantes, básicamente hay dos condicionantes. Si viven en el lugar donde prestan servicio, no tienen limitación en su jornada, y si viven en sitio distinto, solo puede exigírseles 8 horas diarias de labor como jornada máxima y no pueden laborar más de 2 horas extras diarias ni 12 semanales. Para los trabajadores vinculados por jornada ordinaria de 8 horas también rige el recargo por nocturno 35% y las disposiciones sobre las horas extras. En cuanto a las tarifas, se establece como tarifas mínimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada 24 horas 30 días al mes las siguientes: empresas armadas con medio mano, empresas sin armas con medio mano, empresas sin armas con medio mano y canino. Cada una cobrará dependiendo características propias del servicio. Reglamentos. Reglamento interno de trabajo. Se entiende como el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y los trabajadores a sus relaciones derivadas del trabajo. Todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales, están obligados a expedir este reglamento. En las empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. Protección de la salud y seguridad del trabajo. Es la obligación de adoptar un conjunto de medidas y acciones dirigidas a conservar, mejorar y reparar la salud de los trabajadores a su servicio. Es por ello que los empleadores deben establecer un programa permanente de salud, permitir la constitución y facilitar el funcionamiento del Comité de Higiene y Seguridad, como también informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales se están sometidos e identificar y controlar las causas de accidentes y enfermedades. El programa de salud ocupacional debe contemplar las siguientes disposiciones: actividades de medicina preventiva, actividades de medicina del trabajo, higiene, seguridad industrial y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Si la empresa tiene más de 10
o más trabajadores a su servicio están obligados a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial para que se lleven a cabo los programas diseñados con esos propósitos. Se sancionarán a aquellos empleadores que impidan la afiliación al sistema de seguridad social por cada afiliado, a una multa impuesta por el Ministerio de Protección Social que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente sin exceder 50 veces dicho salario. Esos valores se recaudarán al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. Ministerio de Trabajo. Su objetivo es generar empleos de calidad con derechos a la protección social, construir acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y formar el talento humano y convertir el trabajo como eje de desarrollo humano. Las funciones del Ministerio de Trabajo se establecen en la Constitución Política de Colombia de 1991 y en las consagradas en el artículo 50 de la Ley 489 de 1988, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del nivel nacional, al indicar cómo deben actuar los ministerios y departamentos administrativos del Estado. Protección a la maternidad. Licencia maternidad. Esa debe ser remunerada durante 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengan entrar de disfrutar del descanso. Si se trata de un salario que no sea fijo, como en el caso del trabajo por destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios en todo el tiempo si fuera menor. Licencia de paternidad. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Las prestaciones sociales legales que puede tener origen por el fallecimiento del trabajador, ya sea activo o pensionado, con la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario serán pagas a sus familiares por el valor que se haya causado. Auxilio funerario. En caso de que la persona que compruebe haber contribuido en los gastos de entierro a un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización y, en el caso de los pensionados, al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida. Este auxilio no puede ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 10 veces dicho salario. Capítulo 6. Terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Terminación del contrato de trabajo. Se causa por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes. Esta finaliza en el cumplimiento de sus obligaciones y termina la relación laboral que las ha vinculado. Estas pueden ser causas objetivas de terminación, causas originadas en la voluntad del trabajador, causas originadas en la voluntad de ambas partes, causas originadas en la voluntad del empleador, intervención administrativa o judicial. Sindicatos. Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales con respecto al centro de producción o al empleador con el que estén relacionados contractualmente. Estos tienen autorizados los permisos sindicales. Esto, a grosso modo, todo lo del capítulo 5 y 6.